Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es convolución de convolución. Y para eso necesitamos introducir algunas nociones más. Es un Dirac, que ya habíamos hablado de eso. Un Dirac, antes de ser un Dirac, era una persona, Paul Dirac, que era un físico teórico, ingeniero eléctrico, matemático y además británico. Nadie es perfecto, ¿qué vamos a hacer? Y contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica, electrodinámica cuántica, etc. Y recibió el premio Nobel compartido con Schrödinger, que tal vez se acuerdan de este nombre en física nuclear, por el descubrimiento de nuevas formas productivas de teoría atómica. Bueno, es alguien de muy alto nivel, como pueden ver. Y la cosa interesante es que él introdujo una noción que a priori puede parecer muy fácil, pero él necesitaba esta noción para resolver sus ecuaciones. Y en realidad, y ahí viene entre la teoría y la práctica lo que les decía, él de manera como práctica necesitaba una noción y después el desarrollo matemático se hizo después de él de manera más formal con Schwarz, pero eso muestra un caso más donde la práctica es antes de la teoría. Digo que un Dirac no es una función, sino una distribución. Igual, la noción de distribuciones, no sé si lo han visto, es una teoría que hizo Schwarz, es un poco pesado. Hay todas clases que tratan de eso, pero nosotros lo vamos a ver de manera más física. Para lo que vamos a hacer no necesitamos conocer qué es una distribución. Es algo muy simple, es algo que vale 0 en toda parte, salvo en 0 donde vale el infinito. Y es por eso que no es una función, porque en un punto tiene un valor infinito y eso, si se acuerdan, no es una definición de una función. Y tiene la particularidad que su integral vale 1. Para entender eso, que es medio difícil de entender, podemos aproximar un Dirac con una forma de una puerta. Acá es la forma de una puerta de ancho epsilon, y la idea es que vamos a hacer tender epsilon poco a poco hacia 0. Y lo que vamos a imponer es que, como queremos que la integral sea igual a 1, necesitamos que el alto de esta puerta sea 1 sobre epsilon, de tal manera que la superficie sea epsilon multiplicado por 1 sobre epsilon es 1. Eso significa que vamos a tener una puerta más y más ancha, no, más y más estrecha, pequeña y muy alta. Eso es lo que vamos a llamar un Dirac. Y si aplican la definición de una transformada de Fourier, ven que la transformada de Fourier de un Dirac es 1. ¿Por qué? Porque vale 0 salvo en 0. Y cuando ponen la definición de la transformada de Fourier van a encontrar que es 1. Y después pueden calcular la transformada inversa de la transformada de Fourier, que es la función misma. Entonces, la transformada inversa de la transformada de Fourier del Dirac es el Dirac, y es la transformada de Fourier inversa de 1. Y ahí lo ponen en la definición de la transformada de Fourier inversa, es 1 multiplicado por E2 pi nu t de nu. Es decir, que un Dirac es una sumatoria infinita de todas las frecuencias continuas. Eso significa que un Dirac contiene todas las frecuencias, es lo que habíamos visto la última vez. Y eso nos va a ayudar muchísimo para conocer la respuesta instrumental de un sismómetro para nuestro caso. Antes de ver eso, otra propiedad que es útil es que el Dirac es el producto neutro de la convolución. El Dirac, producto de convolución con una función f de t,
es f de t producto de convolución de delta y es f de t. No hace nada hacer la convolución con un Dirac. Sabemos que la transformada de Fourier de un Dirac es 1. Si tomamos la transformada de Fourier de la expresión que tenemos arriba, tenemos la transformada de Fourier del producto de convolución de delta por f de t. Una de las propiedades de la transformada de Fourier de un producto de convolución es un producto simple de las transformadas de Fourier. Es decir, que es la transformada de Fourier de delta de t multiplicado por la transformada de Fourier de f. Pero como sabemos que es igual también a f de t, entonces es la transformada de Fourier de f. Y podemos simplificar con la transformada de Fourier de f y nos quedamos con la transformada de Fourier de delta que es igual a 1. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Que la transformada de Fourier? Esa propiedad, que la transformada de Fourier de un producto de convolución es el producto de la transformada de Fourier. La convolución de la... No, entonces la pregunta es ¿a qué sirve esta ecuación en la práctica? Entre comillas. En realidad sirve en muchas cosas como por ejemplo para resolver ecuaciones. Entonces esta propiedad nos permite usar propiedades, por ejemplo típicamente como les decía antes, tenemos dos dominios, el dominio del tiempo y el dominio de las frecuencias. Si se acuerdan, algunas de las ecuaciones en sismología muchas veces tienen productos de convolución. Y estos productos de convolución son difíciles de hacer en tiempo. No tanto que son difíciles, que son muy largos. Porque si se acuerdan, tienen que mover una función, hacer la multiplicación de todos los términos, sumar, etc. Y eso en tiempo toma muchísimo tiempo de cálculo. Entonces, para no hacer eso, lo que hacemos es pasar en el dominio de las frecuencias y tomando la transformada de Fourier, transformar este producto de convolución en un producto simple y ahí tenemos solamente una multiplicación que hacer, es muchísimo más rápido. Lo hacemos en el dominio de la frecuencia y una vez que lo hemos hecho en el dominio de la frecuencia, pasamos con una transformada de Fourier al espacio del tiempo y es como si hubiéramos hecho un producto de convolución. Entonces permite de ir muchísimo más rápido. Eso es una de las aplicaciones que usamos. Otra aplicación es que no lo mostré acá, pero si en vez de tener un delta de t, toman un delta de t menos t0, permite mover la función en tiempo. Si tienen una función que empieza en el 0, hacen el producto de convolución con t menos t0 y va a empezar en t0. Eso es otra aplicación. Bueno, no sé si contesta a tu pregunta, pero hay muchas maneras de usar esta propiedad, digamos. Eso tiene mucha consecuencia y es algo que es muy general en tratamiento de la señal. ¿Por qué llamamos eso un espacio dual? Porque hay una dualidad entre el tiempo y las frecuencias. Y esta dualidad es una dualidad que ya conocen en mecánica cuántica y es por eso que Paul Dirac estaba trabajando con todo eso, que es un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si se acuerdan que nos decía este principio, nos decía delta x, delta t igual constante. Eso significa que no pueden determinar con precisión la posición y el tiempo de un electrón, por ejemplo. No pueden decir a tal momento va a estar en tal lugar. Van a tener que tener como una probabilidad y tienen un trade-off que llamamos en inglés, es decir, una relación inversa que existe entre el espacio y el tiempo.
¿Qué significa eso? Si delta x es muy pequeño, delta x es el error, vamos a decir, sobre la posición. Delta t es el error sobre el tiempo. Si tenemos delta x pequeño, es decir, si queremos decir exactamente dónde está un electrón, el delta t será grande para tener delta x, delta t igual constante. Es decir, que a este punto bien preciso no podrán decir cuándo el electrón será este lugar. Y al revés, si tienen un delta x o un delta t muy pequeño, es decir, queremos saber ahora dónde está el electrón, no lo podremos decir en qué lugar, porque si delta t es pequeño, delta x será grande, para tener otra vez delta x, delta t igual constante. Existe, por ejemplo, este principio en muchas cosas, hasta en terremotos. En terremotos es lo mismo. Tienen delta x, delta t igual constante. Si quieren decir ahora va a haber un terremoto, casi seguro que hay uno, pero no podrán decir dónde en la Tierra estará. Y al revés, si quieren decir estamos esperando un terremoto en el Gap de Guerrero, en México, no podremos decir cuándo. Entonces podemos predecir en el espacio, pero nada en el tiempo. O si predicimos en el tiempo, no podemos predecir en el espacio. Y eso es lo que nos dice estas ecuaciones. Ven que la transformada de Fourier de delta de t es 1, es decir, si estamos en el dominio del tiempo, porque un delta t es igual a 0, salvo en 1 que es infinito, es decir, que conocemos todo al tiempo 0. Eso significa que en el dominio de las frecuencias tenemos todas las frecuencias posibles. La 1 significa que todas las frecuencias tienen una amplitud de 1, no pueden decir cuál es la frecuencia. Eso, si vuelvo a la noción del bus, es igual. Si tienen un bus que pasa a un momento preciso, delta t, en 0 hay un bus que pasa. Ahora les pido cuál es la frecuencia de paso del bus, son incapaces de decirme. Puede ser que pasa cada minuto, cada hora, cada día, no lo sabemos. Entonces, si tienen un delta t, la frecuencia no está determinada para nada. Y al revés, como tenemos la transformada de Fourier de 1, entonces la transformada de Fourier de 1, 1 corresponde a una constante en frecuencia. Si tenemos todas las frecuencias, eso significa que vamos a tener un Dirac en 0. Ven que esta pequeña introducción de un Dirac tiene mucha ventaja. Lamentablemente, físicamente, generar un Dirac es casi imposible. Hacer un Dirac, por ejemplo, yo puedo dar un golpe en el piso, y eso puede simular un Dirac, pero toma un tiempo. Es decir, que la puerta que les mostré, el epsilon, es muy difícil que sea igual a 0, porque siempre toma un tiempo, el tiempo que mi pie pisa el piso, toma poco tiempo, pero sí toma un tiempo. En realidad nunca vamos a tener un Dirac, sino una puerta. Entonces ahí podemos usar otra propiedad del Dirac, es que la integral de un Dirac es un Heaviside, es una función step, es una función escalón. Para generar, por ejemplo, típicamente lo veremos para un sismómetro, en vez de generar un Dirac, que es difícil, porque por ejemplo con una corriente, para generar un Dirac tienen que enchufar algo y desenchufar, y el tiempo de enchufar, desenchufar, toma su tiempo. Podemos reducir este tiempo haciendo generar un Heaviside, es decir, enchufar y dejar enchufado. Y ahí va a ser una puerta, todavía va a tener un pequeño, lo que vamos a llamar resttime, un pequeño tiempo para generar este escalón, pero por lo menos vamos a tener uno, no dos como enchufar y desenchufar para simular un Dirac. Y después vamos a derivar. Eso es un resumen del interés del Dirac. Si la entrada, que es para nosotros típicamente el movimiento del suelo, es un Dirac que entra en su sismómetro, en la salida vamos a tener G de t, que es lo que vimos la última vez, es decir, la respuesta instrumental, la respuesta al impulso, la función de transferencia, la función de Green, todos estos nombres significan la misma cosa. Y el interés de conocer la función de Green, es decir, la respuesta del sistema lineal a todas las frecuencias,
es que si tenemos una señal EDT que no conocemos, en salida vamos a tener SDT, y SDT será el producto de convolución de la entrada por la función de Green. Ven que conocer la función de Green nos permite conocer la salida del instrumento a toda entrada. Y eso es lo que vamos a llamar una convolución. Eso significa que si tienen el movimiento del suelo y si conocen su instrumento, la salida del instrumento será el producto de la convolución del movimiento del suelo debido al terremoto por la función de Green. Y eso lo llamamos una convolución. Ahora lo que queremos ver es el problema inverso. En la práctica lo que tenemos es un sismómetro y una señal que hemos grabado en este sismómetro, SDT, pero no conocemos la entrada, no sabemos a qué corresponde. Y lo que vamos a ver es este SDT, muchas veces la unidad es en count, en cuentas, o en voltios por metro por segundo, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que queremos hacer es conocer la señal de entrada EDT, es decir, el movimiento real de la Tierra, por ejemplo en desplazamiento, en metro, o en velocidad, en metro por segundo, o en aceleración, en metro por segundo cuadrado. Y lo que sabemos es que SDT igual EDT, producto de convolución por GDT. Y ahí voy a mostrar un ejemplo de la pregunta que había antes, a qué vamos a hacer cuando queremos resolver una ecuación. Ven que ahí lo que queremos hacer es conocer EDT. Necesitamos conocer la función inversa del producto de convolución. Y un producto de convolución en tiempo es muy complejo. Es muy difícil y no hay una operación inversa del producto de convolución fácil. ¿Qué vamos a hacer? Una pequeña transformada de Fourier. Y eso vamos a hacer eso todo el tiempo durante la clase. Tomamos la transformada de Fourier de S y es la transformada de Fourier del producto de convolución. Ya vimos que es el producto de las transformadas de Fourier. Y lo que queremos es EDT. Eso significa que vamos a dividir por la transformada de Fourier de la función de Green. Y tenemos ahí la transformada de Fourier de EDT, que es la razón de estas dos transformadas de Fourier. Y para tener EDT, ¿qué vamos a hacer? Tomar la transformada de Fourier inversa. Así tenemos la transformada de Fourier inversa de la transformada de Fourier de EDT. Eso por definición es EDT. Y EDT, es decir, el movimiento real de la Tierra, es la transformada de Fourier inversa de la razón de las transformadas de Fourier de la señal, es decir, del sismómetro que tienen, dividido por la transformada de Fourier de la función de Green. Y eso es lo que le llamamos una deconvolución. Una deconvolución es, en realidad, una división en el dominio de las frecuencias. Y eso es bastante fácil, eso se puede hacer, y lo vamos a hacer en las tareas que siguen. Entonces, el resumen de lo que acabo de decir, tenemos una entrada que es el movimiento del suelo EDT, hacemos una convolución por el sismómetro, es decir, un producto de convolución entre la entrada y la respuesta instrumental, y eso es poner el efecto del sismómetro, y una deconvolución es la operación inversa, conociendo SDT, queremos deducir la entrada, y la entrada es lo que acabamos de ver, y eso significa que una deconvolución es sacar el efecto del instrumento. Entonces ven que es fácil, el efecto de la convolución es poner el efecto del sismómetro y sacar el efecto del sismómetro es hacer una deconvolución. Entonces vamos a jugar ahora con convolución de convolución. Una pequeña cosa más en la noción de deconvolución. Lo que tenemos en la salida del sismograma son cuentas o voltios por metros por segundos y eso lo vamos a ver después. Por el momento no entro en detalle por qué es así, pero lo vamos a ver después. Es simplemente que vamos a poner componentes electrónicos que hace que ya no vamos a grabar el movimiento como hemos visto en el caso mecánico. Y cuando
sacamos el efecto del sismómetro, lo que podemos deducir EDT es un desplazamiento en metro, una velocidad en metro por segundo, una aceleración en metro por segundo cuadrado. Y ahí ustedes lo deciden, hacen lo que quieren. Cuando corrigen del instrumento pueden volver a un desplazamiento, una velocidad, una aceleración. Ahora, hay siempre un poco una confusión de saber qué graba el sismómetro. Vamos a ver que la respuesta a esta pregunta depende de la frecuencia. Pero en algunos casos, cuando tenemos un sismómetro de banda ancha o de corto periodo cerca de la frecuencia propia del sismómetro, decimos muy rápidamente, porque los sismólogos muchas veces hablábamos mal y tienen que entender cada vez por qué hablábamos mal, por qué usamos algunas expresiones, porque puede ser muy confuso. Si el movimiento del suelo EDT que hemos reconstruido después de la convolución del instrumento tiene una forma muy parecida a la señal SDT que salía del sismómetro, que era otra vez en count o en voltios por metros por segundos, entonces decimos que el sismómetro básicamente graba la velocidad y es un velocímetro entre comillas. Pero cuando hacen la corrección instrumental pueden volver en lo que quieren, en desplazamiento, velocidad o aceleración. Si no saben su instrumento si es de velocidad o de aceleración, ¿qué hacen? Hacen la deconvolución con la función de Green y la función de Green les da la información al constructor. El constructor sabe muy bien lo que él ha hecho. Entonces él puede calcular la función de Green y cuando van a comprar un instrumento le va a dar al mismo tiempo la función de Green. Van a devolver la función de Green y el constructor le va a decir, con esta función de Green que tienen, los resultados serán en velocidad. Y eso los dice a ustedes el constructor porque él conoce muy bien su instrumento. Pero en realidad ustedes pueden hacer lo que quieren, pueden volver al desplazamiento otra vez, velocidad o aceleración. Les voy a mostrar un ejemplo y eso ustedes lo van a hacer en tareas y vamos a ver varios casos y para entender poco a poco todo eso. Les muestro un ejemplo del terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010 de magnitud 8.8 registrado en México. Es decir, que tenemos un terremoto grande con muchas bajas frecuencias registrado lejos de la fuente. Eso es el registro arriba, es SDT, es lo que sale del sismómetro. Ven, vamos a hacer un zoom, que las unidades son cuentas con números bastante grandes y eso es lo que sale del sismómetro, es la señal SDT. Después hicimos la deconvolución, entonces vamos a ver un poco en más detalle después, ahí no doy los detalles todavía, y la solución de la deconvolución es EDT y el constructor me dijo con la función de Green que me dio que el resultado será en metros por segundos. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar los dos señales, la señal acá que sale del sismómetro y la solución en velocidad y vemos que la forma es muy parecida. Entonces voy a decir a posteriori que el sismómetro es un velocímetro, registra la velocidad. Abajo hice un zoom, acá es una superposición de las dos señales y básicamente ven que la forma es la misma. Hay pequeñas diferencias, ahí son algunos zoom que hice. La señal que corresponde a las ondas de superficie que sale del sismómetro después de la deconvolución y abajo son las dos señales sobrepuestas y ven que la forma es muy parecida. Hay un poco de diferencia en amplitud, pero básicamente es la misma forma. Entonces, básicamente vamos a decir que el sismómetro registra la velocidad. Eso es otro zoom
pero cerca de la onda P. Y si hago un zoom, ven que hay un poco de diferencia entre la señal. Hay más diferencia en alta frecuencia que en baja frecuencia. Como pueden ver, es más difícil recuperar las altas frecuencias. Y acá es lo mismo, otro zoom, pero sobre la onda P. Y empezamos a ver un pequeño shift entre los dos, pero con formas de todos modos bastante parecidas. Ok. Eso sobre la... Ya. Un pequeño detalle, ven que nosotros pasamos de un dominio a otro y cuando teníamos, por ejemplo, una transformada de Fourier, para volver decíamos transformada de Fourier inversa, para la transformada de Laplace igual, transformada de Laplace, transformada de Laplace inversa, y acá podríamos decir una convolución inversa, pero no decimos convolución inversa, decimos una deconvolución. Bueno, es así, pero es la misma noción, ¿no? Entonces, ahora que ya saben lo que es una convolución de convolución, les hago una pregunta. Suponemos que tenemos el terremoto de Chile de 2010 grabado en México. Les voy a mostrar, o lo vamos a hacer con otra estación, para que vean un terremoto lejano en dos lugares diferentes en México, pero bueno. Y este terremoto vamos a suponer que está grabado por un sismómetro de banda ancha. Y la idea es cuál sería la forma del sismograma si en vez de tener una banda ancha hubiéramos grabado con un Vickert modelo 1904 que vimos la última vez. Entonces les dejo 2 minutos para contestar a eso. Tenemos un terremoto registrado por un sismómetro y queremos saber cuál sería la forma del sismograma si hubiéramos tenido otro Vickert. ¿Qué van a hacer? No sé si en Guatemala, Salvador, Nicaragua o Perú tienen respuesta. Voy a ver si puedo poner el sonido. ¿Lo pueden escribir? Voy a ver si hay varios que tienen micrófono. No, ninguno puso el micrófono. Ok, lo pueden poner por escrito si quieren. Acá tienen respuesta. El contenido de frecuencia será distinto. Sí. Sí, será distinto, efectivamente. Pero quiero ecuaciones. ¿Cómo escribirlo con lo que acabamos de ver con convolución de convolución? Hay que hacer los pequeños dibujos que hice, entrada, salida, y ponerlo para un sismómetro o el otro.